Muy bien, continuamos de donde nos hemos quedado. Fray Luca Pacioli. Entonces, él era considerado el padre de la contabilidad y una de sus teorías más importantes, que prácticamente es la base de la contabilidad, es la teoría de la partida doble, que nos indica que una transacción sí o sí necesita mover dos variables de la contabilidad, ¿no? Un origen y un destino. Muy bien. Vamos a seguir entonces con Alex Neyer, por favor, ayúdenos con esta lámina. Contabilidad en la actualidad, siglo XXI. Buenas noches, Lice. La contabilidad, como se conoce actualmente, es el producto de toda una gran cantidad de prácticas mercantiles disímiles que han existido a través de los años. El mejorar la calidad de la información financiera en las empresas. ¿Sigo, Lice? Sí, siga, por favor. La contabilidad hacia el siglo XXI se ve influenciada por tres variables. 1, tecnología. 2, complejidad y globalización de los negocios. 3, formación y educación. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces lo que hoy se conoce como contabilidad en el siglo XXI ha sido realmente influenciada, ¿no?, por todas las necesidades que han ido surgiendo a través de los años, ¿no? Entonces, mientras más complejo era, por ejemplo, las transacciones comerciales que implicaban en ciertos periodos de la historia, ha exigido a la contabilidad que siempre exista una mejora continua, ¿no?, en cuanto a la información financiera que arroja al finalizar. Entonces, mientras más necesidades se tenía, la contabilidad también ha ido refinándose a lo que hoy se conoce, ¿no? Y hoy en día ya es una contabilidad muy diferente a la que se conocía no hace mucho, ¿no? Como por ejemplo el ingreso de la tecnología. Ahora ya la contabilidad es prácticamente digital, ¿no? Hace pocos años, si ustedes tienen todavía algún tío que sea contador, les contará que la contabilidad era manual y uno tenía que escribirla, ¿no? Y realmente era un caos escribir. A comparación de ahora era muy lento, ¿no?, esa contabilidad. Ahora prácticamente tecleamos un poco y ya nos arroja informes de muchas hojas, ¿no? Realmente la tecnología ha afectado a la contabilidad positivamente, obviamente. Bueno, para las empresas, porque muchas personas también, mientras avanza la tecnología, quedan desempleadas lastimosamente, ¿no? Eso le pasó a muchos contadores. Bien, luego la complejidad y globalización de los negocios. Ahora ya en un mundo donde los negocios prácticamente no tienen barreras, la contabilidad también ha tenido que adecuarse a eso, ¿no? Desde Bolivia se puede hacer una transacción a Japón, por ejemplo. Entonces, como la contabilidad registra todas las transacciones, también tiene que adecuarse a esos tipos de negocios internacionales, ¿no?, o negocios globales. Y también la formación y la educación. Hoy en día ya prácticamente el contador su formación es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya anteriormente los formaban en base a que ellos tenían que ser el centro de información de una empresa, es decir, ellos tenían que llevar los registros. Les recuerdo, ¿no?, que eran manuales, entonces prácticamente ellos eran como la biblioteca de la empresa, ¿no?, el archivo, algo que veíamos en otras materias igual de secretariado, ¿no? Ellos eran el archivo de la empresa, entonces prácticamente toda la información recaía sobre ellos. El día de hoy no es tanto así, ¿no? Ya prácticamente el que maneja la contabilidad es un ser reemplazable. Antes no. Antes toda la información tal vez que el contador manejaba lo tenía obviamente en el cerebro, ¿no? Es decir, en su memoria. Y prácticamente echarlo a él y que ingrese un nuevo contador era un proceso muy largo, ¿no?, para que vuelva a actualizarse. Hoy en día no. Hoy en día prácticamente pueden echar al contador porque la información ya se encuentra centralizada en un sistema.
Entonces, ya la formación y la educación que se le da a los nuevos contadores es prácticamente para que manejen sistemas, no para que ellos sean el centro de la información. Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Hablemos del propósito. Esto, por favor, antes que nada, va a leerlo Berta León, ¿ya? Propósito y naturaleza de la información contable. Berta, por favor, ayúdenos con esta lámina. Propósito y naturaleza de la información contable. El propósito de la contabilidad es proporcionar información financiera sobre una entidad económica. El papel del sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar esta información. Para lograr estos objetivos se puede hacer uso de computadores, como también de registros manuales e informes impresos. Muchas gracias, Berta. Bien, entonces el propósito de la contabilidad prácticamente es proporcionar la información financiera de una entidad económica, ¿no? O de una empresa. Ya lo vimos anteriormente, ¿no? ¿Por qué es importante que la contabilidad proporcione esta información? Porque prácticamente sin información es como si la empresa anduviera sin timón, ¿no? Es decir, no sabría hacia dónde se dirige y no sabría qué cambios tendría que hacer para evitar tal vez alguna catástrofe. Bien, luego nos dijo que el papel del sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar esta información. Ya prácticamente no solamente su trabajo termina con que imprima las últimas hojas, ¿no? Y diga, ya acabé con mi trabajo. De nada sirve que la información contable esté terminada si es que no se lee, si es que no se interpreta, ¿no? Por los administradores de una empresa, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros haremos este mes no es prácticamente para decir, bueno, ya aquí terminé con mi trabajo, ¿no? Ya lo imprimo y se acabó, digamos. Sino que tendría que leerse, interpretarse y saber qué es lo que dice en ese papel, ¿no? Y esto van a tenerlo más claro cuando estemos terminando la materia. Vamos a la siguiente lámina. En esta lámina, por favor, vamos a pedirle ayuda a Daisy. No puede Daisy. Elizabeth Vargas, por favor, usted ayúdenos. Elizabeth Vargas. Ya le hice. Utilización de la información contable. La contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes. El objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta información, su análisis e interpretación. Gracias. Prácticamente lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Su objetivo no se basa simplemente en crear informes, sino en que esa información se interprete, se analice, ¿ya? Y se dé un uso, ¿no? Para el mejoramiento de la empresa. Muy bien, gracias. Ahora hablemos de los elementos de la contabilidad. La contabilidad tiene 5 elementos. Bien, se los voy a poner así, directamente para que sepan de lo que vamos a hablar. La contabilidad tiene 5 elementos. Nosotros vamos a hablar de 3, ¿ya? Porque 2 son bien obvios. Vamos a pedir, Grecia Leigue, por favor, ayúdenos con esta lámina. No hay Grecia. Grecia y acaba de incorporarse, ya se fue. Ok, Zaida Cerrudo. Zaida Cerrudo, ¿nos escucha? Sí, Lisa, ¿la escucho? Perfecto, ayúdenos por favor con esta lámina. Está bien. Elementos de la contabilidad. Activo es todo lo que la empresa tiene o le deben. El pasivo es todo lo que la empresa le debe a terceros. Gracias. Bien, entonces vamos a empezar con los primeros 2 activos, pero con los primeros 2 elementos, ¿ya? El activo y el pasivo. ¿Qué es el activo? Ahí nos dice prácticamente, es todo lo que la empresa tiene.
es decir, todos los bienes, todas las propiedades, todo el dinero que la empresa posee, ¿ya? Y también lo que le deben. Entonces, prácticamente, para resumir el activo en una sola palabra, ¿ya? Se utiliza que el activo es igual a un derecho, ¿ya? Activo es igual a derecho. Entonces, todo derecho que tiene la empresa se considera activo, ¿bien? Entonces, ¿qué tipo de activos hay? Por ejemplo, vamos a ir desde los más comunes, ¿ya? El dinero es un activo para la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un recurso que la empresa posee. Sus productos para vender, ya que contablemente se llama inventario, también es un activo. ¿Por qué? Porque la empresa tiene un derecho sobre él. Es decir, tiene el derecho de decidir cómo venderlo y a cuánto venderlo. El dinero que le deben a la empresa también es un activo. ¿Por qué? Porque la empresa tiene derecho a cobrar. Los bienes, ya sea un auto, una computadora, son activos de la empresa porque tiene derecho a usarlo, ¿no? Entonces, un activo es un derecho, ¿ya? Un derecho que la empresa tiene. Y un pasivo es todo lo contrario, ¿ya? A un activo. Un pasivo es una obligación, es decir, las deudas que la empresa tiene, ¿ya? Las deudas que tiene con el personal, las deudas que tiene con facturas de agua, de luz, las deudas que tiene con impuestos, ¿ya? Las deudas que tiene con diferentes partes, ¿no? Con diferentes otros intervinientes. Entonces, un activo es un derecho, o es prácticamente lo que la empresa tiene en su poder o tiene para exigir, y un pasivo es una obligación, lo que la empresa debe, ¿bien? Son dos conceptos opuestos, ¿bien? Activo y pasivo. Vamos con el otro. El otro concepto es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Aquí el concepto de la lámina nos dice que es la deuda que tiene la empresa con sus dueños. Prácticamente es el dinero de los dueños de la empresa, ¿no? Que puede ser uno o pueden ser varios. Cuando es una empresa, cuando es un solo dueño, es una empresa unipersonal, y cuando son varios dueños, ya es una empresa de sociedad, ¿no? Ya sea sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, y existen muchas otras figuras. Entonces, pero para el tema contable se lo entiende de esa manera, ¿no? Se entiende que la empresa es un ente autónomo, ¿ya? Que le debe dinero a los propietarios, ¿no? Es como si fuesen dos cuentas separadas, ¿no? La empresa y los propietarios. Y la empresa y el patrimonio es el dinero que la empresa le debe a los propietarios, ¿no? Algo que tal vez es un poco redundante, pero que contablemente tiene significado, ¿no? ¿Por qué? Porque como la empresa le debe dinero a los propietarios, la empresa tiene que generar rentabilidad. ¿Para qué? Para pagarle a los propietarios con dividendos, ¿no? O con ganancias. Entonces, por eso es que se utiliza ese concepto, ¿no? Porque prácticamente es como si cuando es una empresa unipersonal, es como que el dueño prácticamente mete todo su dinero ahí y él es el gerente y él hace lo que quiere, ¿no? Pero cuando una empresa es grande, tiene muchos inversionistas, entonces ahí se forma de manera más clara la imagen o la figura de ente. ¿Ya? ¿Qué es un ente o entidad? La empresa se considera como un ente individual o un ente que está separado de los dueños, ¿no? Y entonces la empresa tiene que pagarle con dividendos a los dueños o pagarle con ganancias. Muy bien, ya entonces este sería el tercer elemento de la contabilidad. Entonces tenemos los activos, tenemos los pasivos y ahora tenemos el patrimonio. ¿Cuáles son los otros dos elementos? Los más fáciles, ¿ya? El ingreso y el egreso, que no están en las láminas, ¿no? Porque son por demás de fáciles. ¿Qué son los ingresos? Obviamente el dinero que le ingresa a la empresa por ventas, obviamente relacionadas a su actividad, ¿no? Si es una panadería, por la venta de pan.
Si es una florería, por la venta de flores, ¿ya? Entonces, esos son sus ingresos. Y los egresos son todos los gastos o erogaciones de dinero que hacen por motivos de su actividad, ¿no? Ya sea por transporte, por combustible, por refrigerio, por agua, por luz, ya todo gasto que la empresa tenga, ¿no? Para funcionar. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya los 5 elementos del costo, pero a los 5 elementos de la contabilidad. El activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso y el egreso. Muy bien. O el ingreso y gasto, si ustedes quieren. Muy bien, ahí tenemos a los 5 elementos. Ahora hablemos del ciclo contable. ¿Qué es el ciclo contable, no? Ustedes ya se imaginarán, todo ciclo es como un círculo, ¿no? Que tiene un principio, un final y que luego vuelve a empezar, ¿no? Es como el eje de su bicicleta, ¿no? Tiene un círculo, o sea, empieza y vuelve al mismo lugar, ¿no? Eso es un ciclo contable, pero ya tratándose de contabilidad, ¿no? Bien, vamos a empezar con la definición. Andrea Hurtado, por favor, usted ayúdenos con la definición del ciclo contable. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, por favor. En el periodo de tiempo en el que se divide la actividad de una empresa, un ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una sociedad realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable y reflejando la imagen fiel de la actividad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué es el ciclo contable? Nos los puede definir en las 2 primeras líneas, ¿no? Es el periodo de tiempo en el que se divide la actividad de una empresa. Entonces, en este ciclo contable, ¿ya? ¿Qué es lo que dice aquí? Una sociedad realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable, ¿ya? Entonces, prácticamente las empresas se ponen un límite de tiempo para emitir sus informes, ¿no? Es más o menos como nuestras clases, imagínense. ¿Cuánto duran nuestras clases? Es decir, una materia, ¿cuánto dura? 2 horas. No, la materia en general. Un mes. Un mes, ¿no? Entonces, nuestro ciclo, por ejemplo, vendría a ser un mes. Nosotros tendríamos que empezar durante todo el mes, realizar diferentes actividades y al finalizar el mes emitimos notas finales, ¿no? Ese sería nuestro informe. Y luego vuelve a empezar, ¿no? El siguiente mes empieza el ciclo nuevamente con el inicio de clases de otra nueva materia. Nuevamente tenemos un mes para realizar muchas actividades y al finalizar el segundo mes nuevamente se emite un informe de notas, ¿no? Entonces, prácticamente ese ciclo se define en la contabilidad, ¿no? Pero como ciclo contable. Y también para las empresas el ciclo contable es de un mes. Es decir, que cada mes ellos emiten informes de cómo les está yendo. Entonces, durante ese mes, la empresa va a hacer lo que hemos dicho, ¿no? Va a registrar las transacciones, los va a clasificar, los va a resumir y por último los va a presentar, ¿no? Presentando un informe, estados financieros. Lisa, buenas noches. Sí, le escucho, Anita. Uy, creo que no la dejó hablar su hija. Muy bien. Y ese ciclo se repite todos los meses, ¿no? Entonces, termina enero, por ejemplo, ya tiene que emitir sus estados financieros de ese mes y luego empieza febrero desde cero, ¿no? Bueno, o no desde cero, desde donde se quedó en enero ya. Ahí empieza nuevamente para ver cómo le ha ido en febrero, ¿no? Y luego más adelante, cómo le ha ido en marzo, cómo le ha ido en abril. Y de esa manera puede comparar, ¿no? Cuál es su mejor mes, cuál es su peor mes, si es que su producto es de temporada o no es de temporada, ¿no? O tiene una venta constante todo el año, como la carne, por ejemplo, ¿no? Que sí o sí se vende todos los días, todos los meses, aunque tiene sus altas por festividades, ¿no? Muy bien, entonces, eso es un ciclo contable, ¿no? Y les repito, para las empresas también es un mes, ¿ya? Muy bien, vamos con
a ver, con Gladys Ortega. Ayúdenos, por favor, con los primeros dos renglones, ¿ya? Gladys. Hola. ¿Me escucha, Lice? Sí, sí, la escuchamos bien. En cuanto a registros, hacemos referencia a entradas en el libro diario, comprobantes financieros, hasta la preparación de los estados financieros. ¿Qué es un estado financiero? Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma. ¿El otro más, Lice? No, solo esos dos. Muchas gracias. Muy bien, entonces aquí nos dice qué es lo que se hace en el ciclo contable, ¿no? Primero se registra el libro diario con sus comprobantes, ¿no? Porque toda transacción tiene un comprobante, obviamente. Si ustedes compran gasolina, tienen su factura. Si ustedes compran mercadería, ahí tienen su factura. Si ustedes pagan, por ejemplo, otros enseres de oficina, tienen por lo menos un recibo que le tienen que dar, ¿no? Entonces, toda transacción que la empresa registre en el libro diario tiene su comprobante. Muy bien, y lo último, el último producto, podríamos decir, del ciclo contable es el estado financiero. ¿Y qué es el estado financiero? El documento más importante del ciclo contable, ¿no? Donde se refleja toda la información que arrojó ese periodo. Licen, se le escucha entrecortado. Se le escucha entrecortado. ¿A todos se les escucha así o hay alguien que me escuche bien? No, Licen. No, escucha bien. Está bien. Es solamente Yo también lo escucho entrecortado, Licen, y a las compañeras también les escucho entrecortado. No se escucha bien, no se puede hacer su señal ahí. Sí, debe ser la señal porque Debe ser. yo a ustedes les escucho perfectamente y ustedes, la mayoría, me escuchan bien. Denme un minuto, se me va a apagar mi computadora, así que la voy a conectar, ¿ya? 30 segundos. Licen, su audio está apagado. Así es, ya he vuelto. Muy bien. Entonces, el estado financiero, los estados financieros prácticamente son dos, ¿no? Son dos hojitas donde representa toda la información que se ha generado durante el ciclo contable. Y ahí van a poder ver, como dice ahí la definición, ¿no? Está la visión general de cómo está la empresa en ese mes. Ahora vamos a definir qué es el libro diario. Vamos a pedir, como siempre, a Erika. Erika Quispecahuana, por favor, ayúdenos. Bueno, Lice, estoy nerviosa. En cuanto a registro, hacemos referencia a entradas. La parte de abajo, definición del libro diario. ¿La parte de abajo? Sí. Ah, ya. Yo pensé que era todo, ya. Es un documento que registra de forma cronológica las transacciones económicas de una empresa realiza. Las operaciones se contabilizan mediante asientos contables según que se vayan produciendo. Ya, gracias. Bien, entonces el libro diario es prácticamente el documento donde se registran todas las transacciones durante todo el mes. ¿Ya? Entonces, en el libro diario se va a trabajar durante todo el ciclo contable, ¿ya? Entonces, es prácticamente como una agenda, ¿no?
donde ustedes registran. Día 1 hicimos esto. Día 2 hicimos esto, ¿no? Entonces, ese es el libro diario, ¿no? De ahí su nombre, el libro de todos los días. En el libro diario se registra todas las transacciones que se hacen en el ciclo contable. Día tras día, con fecha, obviamente, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es el libro mayor? El libro mayor, Ana Valeria Arteaga, por favor, léalo usted. Libro mayor es un registro que sirve para llevar el control individual de cada una de las cuentas que intervienen en la transacción. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el libro mayor ya es el siguiente paso al libro diario, ¿ya? Así viene el orden del ciclo contable. Empieza con el libro diario, luego nos vamos al libro mayor. Entonces, en el libro mayor, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos el registro, pero de manera individual de cada una de las cuentas, ¿ya? También lo van a entender más cuando hagamos la parte práctica. Y tiene este formato, ¿no? Bueno, este es uno de los formatos. También se maneja otro formato más simple en forma de T, donde se coloca la fecha, el detalle, la referencia, y estos tres que lo vamos a explicar ya cuando hagamos la práctica, ¿ya? Vamos al siguiente. Vamos a pedirle a... ¿Quién? A ver, Gracie Llovió, por favor, ayúdenos definiendo qué es una cuenta contable. Buenas noches. Cuenta contable es el nombre genérico con el que participan en la actividad contable un grupo de bienes, valores y servicios. Personificar una cuenta contable es darle una denominación en función del conjunto de elementos al que agrupa. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en palabras criollas, una cuenta contable es el nombre con el que se reconoce ya algún movimiento o puede ser un objeto o un bien de la empresa. Por ejemplo, el dinero en efectivo tiene su cuenta contable, que sería caja, ¿ya? Caja moneda nacional o caja moneda extranjera. Nuestras computadoras, por ejemplo, tienen una cuenta contable que se llama equipo de computación, es decir, ese es su nombre dentro de la contabilidad, ¿no? Todos los gastos que nosotros hacemos, por ejemplo, si yo compro una torta por un cumpleaños, ¿ya? O si compro una salteña con su Coca-Cola, ¿no? Para festejar el Día del Trabajador, por ejemplo, yo no voy a escribir ahí, ¿no? Por compra de salteña, por compra de hamburguesa, por compra de torta, ¿no? Sino que tiene una cuenta contable que generaliza todas esas transacciones. Y su cuenta para ese tipo de gastos se llama refrigerio. Ya, esa es su cuenta contable. Entonces, cada vez que yo compre algo para comer para los trabajadores, se registra con la cuenta contable refrigerio. Y obviamente sale dinero de caja. Entonces, ya hay que ir manejando esas cuentas, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis. No, al final. Es una tarea que ustedes tienen que hacer para la siguiente clase. Pero vamos porque ya nos quedan 10 minutos. Entonces, eso es una cuenta contable, ¿bien? Entonces, prácticamente de esto se trata el ciclo contable. Bien, empezamos registrando las transacciones, ¿no? Así empieza el registro contable. Obviamente, para registrar las transacciones hay que hacer el análisis de documentos y clasificación, ¿no? Hay que ver si es que tenemos una factura, si es que esta factura es real o tenemos un recibo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Registramos en el libro diario. Obviamente, cada registro se llama asiento, ¿ya? Asiento contable. Entonces, lo que hacemos es hacer asientos de diario en el libro diario. Una vez que se termina el periodo, o incluso se puede hacer paralelamente, ¿no? Una vez que registre en el libro diario, tengo que registrar el libro mayor. Esto se llama mayorización, ¿ya?
registrar en el libro mayor se llama mayorización. Y una vez registrado en el libro mayor, termino de hacer muchas cosas, hago balances y emito los estados financieros. Bien, prácticamente ese es el proceso del ciclo contable, ¿no? Se emiten los estados financieros y nuevamente empieza el ciclo, ¿no? Oye, pero ya del siguiente mes, registrando nuevamente en el libro diario y así para abajo. Muy bien. Entonces, prácticamente aquí tenemos otra gráfica, ya, de cómo se maneja cómo se registra la información dentro de la empresa. Prácticamente aquí está desde el punto 1, ¿no? Registro de operaciones en el libro diario. Obviamente a los contadores les llega documentos, ¿no? Les llega una factura, les llega un recibo. Entonces a los contadores les llegan los documentos. ¿Qué hacen los contadores? Lo registran en el sistema y prácticamente en el libro diario. Ya, pero recordemos, en el libro diario se registra día a día todos los movimientos que hace la empresa. Muy bien, recibimos la información, lo registramos al libro diario. Luego del libro diario se debe pasar al libro mayor. Ya, del diario, como ven aquí ustedes, paso número 2, del diario lo paso al mayor. Luego de que acabo con la mayorización de todas las cuentas, tengo que hacer un balance de comprobación y ajustes, ¿ya? Lo que nosotros denominamos la hoja de trabajo. Vamos a hacer un balance de comprobación de sumas y saldos. Terminamos la hoja de trabajo y prácticamente generamos los estados financieros. Este ER se llama estado de resultados, balance general, y esto ya es mucho para nosotros, no vamos a avanzar nada de esto. Estos dos sí vamos a generar, estado de resultados y balance general, ¿ya? Y esta información, estos estados financieros, lo que vamos a hacer es interpretarlos. Bien, decir, a ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos ganando? ¿Cuánto es nuestro margen de ganancia? Etcétera, etcétera. ¿Dónde están nuestros gastos mayores? ¿Dónde están nuestros gastos menores? ¿Dónde estamos haciendo las cosas bien? ¿Dónde estamos haciendo las cosas mal? Esa es la interpretación que hay que darle. Muy bien, jóvenes. Y con eso finalizamos el avance del día de hoy. Muy bien. Entonces, ya empapándonos un poco de lo que vendría a ser nuestra materia, nosotros vamos a hacer muchos ciclos contables, ¿ya? Desde que una empresa inicia un mes, hacemos transacciones, mayorizamos, luego hacemos la hoja de trabajo, lo que se llama la comprobación de sumas y saldos, y generamos estados financieros. Ese va a ser nuestro trabajo durante este mes. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les decía que tenían una tarea, ¿no? Para la siguiente clase. Pero esta clase, bueno, lastimosamente seguimos sin plataforma. ¿Alguien tiene algún contacto que les haya dicho qué pasa con la plataforma? Según que nos dijeron, licenciado, al menos yo pregunté, ¿no? Y el ingeniero Mirko, el encargado de la plataforma, me dijo que todavía está en mantenimiento y que la empresa todavía no lo entregó bien, la que hizo el mantenimiento, por eso lo habían borrado todos los datos del anterior año, y así que eso están esperando, porque según que le dijeron, es hasta 90 días que la empresa hace mantenimiento, ya más o menos va 2 meses. Ya. Sí, porque, bueno, a lo que a mí me han dicho ya no va a haber nada en la plataforma, es decir, este año va a aparecer limpio, ¿no? Pero a ver, bueno, la cuestión es que por ahora no vamos a poder presentar en la plataforma, ¿no? Pero necesito que para la siguiente clase ustedes se consigan un plan de cuentas, ¿ya? Y se los voy a escribir en el grupo ya para que no se pierdan. A ver, vamos a colocar aquí descargar. Licenciado, disculpe, ¿plan de cuenta o plan de pago igual? De cuentas. Plan de pago genera el banco. Descargar de internet en formato PDF un plan de cuentas para una empresa comercial. Se los estoy colocando en el grupo, ¿ya? Porque... Licenciado, disculpe, ¿no puede repetir lo que describió? Pasa que no estoy todavía agregada en el grupo.
O en la pantalla dicen para capturarlo. Sí, por favor. Quieren, no van a ver mi WhatsApp. Sí, es que dicen, pasa que no nos agregaron todavía al grupo. Sí, ya hemos está en el chat. nada. Ya lo pasé al chat. No estamos todos. Licenciado, una preguntita. El nuevo grupo que está diciendo es el que nos agregó la licenciada Olga. No conozco a la licenciada Olga, pero es el que dice secretariado segundo año y acabo de escribir, así que donde envío el link, ¿no? El link del Zoom. Ah, ya licenciado, sí. Bueno, yo estoy ahí. Gracias. Muy bien. Entonces, no creo que alguien que esté aquí no esté en el grupo porque por ahí mando el Zoom, ¿no? Si no, ¿cómo se conectan? Envían la otra compañera, dicen. Sí, tenemos otro grupo, lista de compañeras y ahí nos envían. Ok. Y no estamos enteradas, ¿vale? Sí, pues. Qué raro, ¿no? Listen, lo que pasa es que demora mucho en ingresarnos al nuevo grupo y nos íbamos a perder otra clase más. Por eso fue que las compañeras nos hicieron el favor de pasarnos el link para poder ingresar hoy. Ya, por cierto, tenemos un canal de YouTube, ¿no? Donde subimos las clases. ¿Dónde está la clase? ¿Dónde está la clase? Ya, que se lo voy a enviar igual, ¿no? Yo voy a subir esta clase a YouTube para que ustedes puedan volver a verlo, para que puedan, bueno, prácticamente cuando la clase es práctica, ustedes lo vuelven a mirar varias veces, ¿no? Para entender. Y ahí sí les va a servir. Mientras no haya plataforma, pueden ir por el canal de YouTube. Bien. ¿Se nos va a pasar al grupo las diapositivas? Claro, se las mando enseguida. Diapositivas, bien. Y al grupo le dicen como los demás docentes no la puede pasar. Sí, al grupo lo voy a pasar. Al grupo, no se preocupen. Secretariado. Muy bien. Contabilidad básica. ¿Esta materia se llama contabilidad básica o contabilidad general? Contabilidad básica, dicen. Muy bien. Ya se los envié las diapositivas, les va a llegar en segundos. ¿Alguna otra consulta? Listen, ¿esta tarea para cuándo es? No es tarea, ¿no? Pero tienen que traerlo en la siguiente clase. Porque vamos a trabajar con eso. ¿Ya? Ya, Lice. Para la siguiente clase. Lice, los días de clase, los lunes, miércoles y viernes, ¿normal? Sí, lunes, miércoles y viernes, a no ser que haya un feriado donde no pasamos clases, ¿no? Aunque ya les debo una clase, así que vamos a pasar carnaval. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos el día... ¿qué día es hoy? Lunes, ¿no? El día miércoles nos vamos a estar viendo ya. Por ejemplo, esta diapositiva prácticamente va a ser nuestra única teoría que vamos a avanzar, ¿no? Entonces ya es la base para el examen teórico, así que vayan estudiándolo. Vamos a programar un examen teórico posiblemente para mediados de febrero, ¿ya? Así que vayan estudiando. Los jóvenes tienen mucho tiempo para sacar una buena nota, ¿no? Jóvenes, nos vemos entonces en la siguiente clase. Que pasen buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen.